Jóvenes, ¿cómo están? Bueno, algunos están todavía sentando. Quiero hacer una dinámica rápidamente con ustedes y así luego todos se sientan. Ven, todos con sus manos aquí arriba. Todos. Hagan así, abrir, dígalo conmigo, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Todos un aplauso vamos a dar. Abrir, todos un amén vamos a dar. Ay, no, otra vez. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Todos un amén vamos a dar. Otra vez, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Todos la mano nos vamos a dar. Mucho gusto. Abrir, abrir, cerrar. Todos al pastor vamos a escuchar. ¿Listos? Esta última conferencia de punto de referencia habla acerca precisamente del punto de referencia y la Biblia. Y tenemos varios objetivos. Y los objetivos son comprender por qué la Biblia debe ser nuestro punto de referencia. ¿Todos alcanzan a ver bien los objetivos? A ver, leamos juntos el primero. Comprender debe ser nuestro punto de referencia. Número 2, explicar por qué la Biblia, a pesar de los errores de crítica textual, sigue siendo un libro digno de ser creído. Número 3, enumerar y explicar los pasos a seguir para hacer de la Biblia nuestro punto de referencia. Y por último, adoptar a la Biblia como su punto de referencia. De eso se trata esta clase. Y estábamos escuchando las conferencias de los pastores anteriores y se daban cuenta ustedes que se hablaba del relativismo. Todo el mundo queriendo pensar lo que quieran y dejando pensar a otros. Y aquí es donde empezamos con un gran detalle, porque la Biblia es un libro de reglas absolutas y posturas firmes. Mientras que algunos de pronto te pueden decir, ¿por qué razón tienes que obedecer a tus padres? Haz lo que tú quieras, vive como quieras. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra. Entonces, eso es la Biblia, un libro de reglas absolutas y posturas firmes. Y el primer detalle de esta tarde ¿es la Biblia un punto de referencia confiable? Y hay varios detalles acá, hay unas preguntas. ¿Quién escribió la Biblia y por qué? 2, ¿tiene la Biblia errores? ¿Se pueden resolver? Y hablar un poco de lo que es la interpretación bíblica. Cuando vamos a hablar si es confiable, ¿cuál es la historia de amor más linda que ustedes han escuchado? Escuché por ahí Romeo y Julieta. O alguien ha de decir la de mi mamá, ¿verdad? Pues la Biblia es el libro que nos cuenta la historia más grande de amor, la más linda, la más fascinante, la más extraordinaria de todas. Un Dios que se quiere relacionar con nosotros, pero como la hemos escuchado, ha sido ampliamente atacada y se ha querido quitar la Biblia como nuestro punto de referencia, diciendo que Dios no existe, que la Biblia tiene tantos errores, que la verdad no vale la pena ni leerla ni estudiarla. Y estas preguntas como ¿quién la escribió? Nos llevan a una pregunta interesante que tiene que ver con la inspiración bíblica. Nosotros decimos, ¿quién escribió la Biblia? Yo me acuerdo de una discusión que teníamos en una ocasión y decían unos amigos, bueno, la Biblia la escribió Dios. Y otros decían, ¿cómo vas a creer vos, hombre, que Dios escribió la Biblia, hombre? ¿Qué te pasa? Fueron hombres los que la escribieron.
Y entonces uno le decía al otro, mira cómo sos de irrespetuoso vos, ¿cómo vas a creer que fueron los hombres? Y ahí estaban los dos y me preguntan, vos que sos hijo de pastor, ¿y quién la escribió pues? Dije, si digo que Dios, se va a enojar aquel, y si digo que los hombres, entonces aquel, el otro se va a enojar. Le dije, los dos la escribieron. Dice, ¿cómo así? Dios la inspiró, Dios le dio al hombre la capacidad para escribir lo que tenía que hacer, y ellos, los hombres, que fueron más de 40, escribieron lo que Dios les dijo que escribieran, lo que Dios les inspiró. Eso es quien le escribió, porque tenía y tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan extraordinario para el ser humano. De hecho, lo creó, lo hizo y empezó a tener una relación con él maravillosa, linda, especial, que cuando el hombre desobedeció se arruinó esa relación. ¿Qué hizo más adelante? Cuando esa relación se arruinó, entonces Dios hizo algo maravilloso. Fíjense que le dijo a Moisés que construyera un templo, un tabernáculo, porque quería tener relación con ellos. Todo el Antiguo Testamento usted va a ver que ahí hay un tabernáculo, hay un templo donde ellos siempre hacían sacrificios, etcétera. Y en esa relación siempre ellos recordaban de que si no derramaban sangre, entonces no iban a ser perdonados sus pecados, porque alguien tiene que pagar por la falla del hombre. Y después de eso ya no hubo más templo. Ya en el Nuevo Testamento vemos que vino Jesús a este mundo para habitar en medio de nosotros. Y luego que Jesús murió en la cruz y fue con el Padre, ahora tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, porque Dios tiene un interés grande de tener relación con nosotros. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Tener una relación con nosotros. Y esto es importante, para eso la escribió, para eso tenemos ese texto, para contestarle al hombre las cosas que valen la pena. Y la siguiente pregunta, ¿tiene la Biblia errores? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene o no tiene? No tiene. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no tiene? Porque la siguiente pregunta dice si se pueden resolver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la primera? ¿Tiene o no tiene? Ah, siguen diciendo que no. Bueno, la verdad es que no, pero sí. Sí, pero no. Cuando Dios la inspiró a los primeros hombres, ¿a quién se la dio? Autógrafos originales, no tiene ningún error, es inerrante. Pero resulta que hay unos idiomas ahí bien antiguos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, se escribió en arameo. El Nuevo Testamento se escribe en griego desde el primer siglo. ¿Cuánto creen ustedes que ha cambiado nuestro idioma español en los últimos 100 años? ¿Creen que ha cambiado mucho? Ha cambiado bastante. De hecho, se tiene que revisar el lenguaje para ver qué palabras caen en desuso y cuáles se aplican nuevas. Pues resulta que un idioma que está, imagínese usted estos copistas, porque hasta el año 1500 no teníamos imprenta. Hoy tenemos una maravilla de poder tener la Biblia en papel, tener esos materiales. Todo esto no existía. Antes del 1500 las Biblias se tenían que copiar a mano. Entonces, de copia a copia, de pronto iban quedando algunos detalles en las copias del mismo idioma. Pero luego, para traducirlo, para pasarlo de un idioma al otro, hay expresiones que no existen en otro idioma. Hay palabras aunque no existen en otro idioma. Y entonces de pronto fueron quedando algunos tipos de errores que algunos los han tenido que ir a buscar, pero así muy punzantemente a buscar cuáles son esos errores. Pero al final de cuentas, resulta que aunque han encontrado algunos errores muy mínimos, el mensaje principal de la Biblia está íntegro como Dios nos lo ha entregado. Pasar de un idioma a otro no es una cosa fácil, es una situación compleja, es una situación difícil, pero por esa razón, ahora después de 2016 años, damos gracias a Dios porque tenemos un texto bíblico íntegro, bueno, excelente. ¿Oyeron ustedes algo de los rollos del Mar Muerto? Sí, dice que en esos rollos estaba escrito quién fue el que mató al mar. Algunos lo agarraron, otros no lo agarraron, está bien.
Resulta que esos rollos del Mar Muerto eran de una comunidad de los llamados de Qumran, muy antiguo, un poquito antes de Cristo. ¿Y qué creen que descubrieron? Que lo poco que se pudo leer y rescatar eran partes de Isaías, Jeremías, y lo que tenemos nosotros de Biblia hoy de esas partes son exactamente las mismas. Es decir, ha habido una preservación de ese texto, ha habido una preservación extraordinaria. Y luego entramos a otra etapa o a otro detalle importante, que es todo lo que hoy tenemos como escritura, como palabra de Dios. También hay algo que se llama la interpretación. Resulta que la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene profecía, tiene historia, tiene ley, tiene evangelios, tiene epístolas, tiene escritura apocalíptica. Y toda esa gama de literatura, estilos literarios en la escritura, se necesitan interpretar de manera correcta, de manera adecuada. Y muchas veces, cuando no se ha preparado suficiente el expositor, a veces también comete errores o situaciones que no están bien, ¿verdad? Y hay que tener un gran cuidado. Imagínense lo que le pasó un día a un muchacho que llegó con su pastor y le dijo: pastor, yo estoy enamorado. Y él le dijo: bueno, eso no es pecado, le dice, pero es que yo quiero dedicarle a mi novia un versículo de la Biblia. ¿Qué crees que le dice el pastor? Bueno, mira, ¿qué te parece ese libro de Primera de Juan? Le dice, en Primera de Juan 4:16 dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ese dedícale. Y entonces vino él y se fue donde la novia, y cuando llegó se le olvidó que era Primera de Juan y le dijo: te dedico San Juan 4:16. Y cuando la chica fue y lo abrió, decía: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Hombre, ese fue un lío tremendo. Por eso ustedes, cuando se trata de leer el texto, hay que tener cuidado de cómo se va a citar. Y no es un asunto así que voy a abrir la Biblia aquí, donde pongo el dedo ahí voy a interpretar. Hay que tener un cuidado muy enorme con eso. El siguiente, por favor. El por qué y el cómo la Biblia puede ser nuestro punto de referencia. Y vamos a ver algunas razones ahí que son muy importantes. Pero permítanme decirles que estos puntos de referencia del por qué y el cómo nos van a llevar a explorar estos 5 y cómo podemos nosotros hacer para que la Biblia se convierta en nuestro punto de referencia. Pero déjenme decirles esto antes. ¿Alguna vez en la escuela ustedes van a escuchar de algunos profesores que no tienen la Biblia como punto de referencia, que les cuestionen su fe, que cuestionen la Biblia, que cuestionen todo lo que ustedes han aprendido acá? Y esa es una de las grandes razones por las cuales muchos de los jóvenes se han ido de la iglesia, porque en esta cultura posmoderna donde todo el mundo piensa y deja pensar y de alguna forma le dice a otros: mira, respeta lo que yo pienso, muchos de esos profesores han dicho que la Biblia es un libro cualquiera y que no tiene respuestas. Muchos psicólogos han opinado, por ejemplo, uno de los padres de la psicología moderna llamado Sigmund Freud. Este señor en algún momento dijo que los cristianos vivían una vida no mejor al resto de la sociedad, y que no era realmente gente diferente, y que si no eran gente diferente era porque tampoco el libro que estaban leyendo era tan importante. Así que había que dejarlo a un lado. Eso dijo el padre de la psicología moderna. Han habido filósofos que han también atacado la palabra de Dios. Algunos sociólogos han dicho que no ha habido mucho cambio. De hecho, miren que una de las cosas que a veces muchos especialistas o mucha gente que estudia la sociedad ha dicho es: ¿cómo es posible que países como los nuestros, yo de origen soy guatemalteco, yo creo que ya lo habían
ya lo habían notado, verán el sí pues. Porque ustedes dicen pues sí, pero yo digo sí pues. Dice que cómo es que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, teniendo tantos evangélicos, hay tanta violencia, tanta cosa. Y entonces dice, Dios no es tan importante, ni la Biblia es tan importante, ni los evangélicos son tan importantes. Pero nosotros podemos decir hoy que gracias a Dios, porque Él a nosotros nos ha cambiado la vida, jóvenes. ¿A cuántos se las ha cambiado? Mire qué bonito. Entonces la Biblia nos va a contestar a nosotros las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Y esta palabra va a hacer que las cosas en nuestra vida sean totalmente diferentes. Prepárenme por favorcito el primer video. Y esto va a ser algo sumamente importante. Cuando hemos dicho este día que la Biblia está escrita para que usted y para que yo podamos tener un punto de referencia y vivir bien, yo les puedo testificar. Crecí en la iglesia desde pequeñito, desde creo que tenía como 5 o 6 meses cuando mi padre se entregó a Jesucristo. Crecí en los pasillos de la iglesia, he estado toda mi vida en la iglesia y no puedo decir otra cosa más que doy gracias a Dios porque tuve unos padres que me dieron educación. Y a este tipo de eventos, doctor Saldívar, yo no era si quería ir, es que yo tenía que ir, porque en ese tiempo así eran las cosas. Ahora no, ahora ya le han dicho, mira que si vas, que te voy a regalar un reloj, ¿verdad? Y usted dice, no, que todavía no quieren. Pero gracias a Dios que han venido el día de hoy. Pero veamos cómo Dios le puede transformar la vida a una persona si siempre tiene a Dios en su corazón. Ahí va el primero. Bueno, mi nombre es Ronald Padilla. De pequeño vi morir a mi padre. Lo mataron en presencia mía y comenzó, creo, en ese tiempo mi vida difícil. Crecí en las calles en Honduras y como todo me llené de vicios, de drogadicción, de alcohol y todas esas cosas. Por una u otra razón el Señor tenía planes para mí. Dios tenía planes para mí. El día que yo llegué a los Estados Unidos, ese mismo día, mi cuñado Israel Ramírez, que es pastor en una iglesia, me invitó a una campaña evangelística que tenía el hermano Raúl Saldívar. Y llegué ese día a la campaña evangelística y todo bien bonito allí. Pero cuando comenzó el mensaje y este hombre comenzó a hablar, miré muchos testimonios que se relacionaban conmigo de personas que estaban dando sus testimonios. Yo venía bien dolido de mi vida. Yo crecí en las calles, como te conté. Y las drogas, yo venía bien mal por los asuntos de las drogas y el alcohol. Y este hermano continuó haciendo el llamado y el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Cuando de pronto yo sentí que algo tocó mi vida porque yo caí de rodillas y comencé a llorar. No sé por qué yo no paraba de llorar, honestamente. Ni siquiera podía pararme. Llegaron unos hermanos y oraron por mí y acepté a Cristo en mi corazón. Desde ese día yo estoy viviendo un día a la vez, pero con Cristo. Yo fui yoga, fui masón, fui Rosacruz, meditador trascendental y vegetariano por 10 años consecutivos. Era obvio que lo que me movía era la intención de creer que eso podía servir de algo para algo. Creía en un Dios, de pequeña, inexistente. Claro. Pero creía en él. Claro. Además era católico, es decir, religioso. Y el Señor fue tan misericordioso que cambió mi corazón. Y nací de nuevo. Llegué a la iglesia LIM un 27 de mayo de 1983. El doctor Otoniel Ríos Paredes estaba predicando. Me siento, oigo al doctor Ríos y su predicación fue esta: hombre nuevo. Y cuando él comenzó a hablar diciendo, hay hombres que creen que tienen éxito, que lo han logrado todo, pero en el fondo saben que son un fracaso, que no tienen paz. Ese era usted. Hablándome a mí.
Cuando entré al carro y me siento, yo era otra persona. Que lo que yo quiero es permanecer con Jesucristo en mi corazón. Y no importa lo que después pase con todo eso. Qué maravilla lo que Dios hizo en estas dos personas. Uno muy joven y el pastor también Solares ya adulto. Pero vean la manera tan hermosa, tan transformadora de la palabra de Dios. Así que esto que quede en nuestros corazones de una manera extraordinaria. Y algo que se ha mencionado acá, es el hecho de que otros te dirán que tu problema son tus padres o el contexto donde estás creciendo, etcétera. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, las 5 razones claras de por qué la Biblia debe ser nuestro punto de referencia. Número 1, porque es la única que hace una radiografía fidedigna del hombre. Los hombres, como seres religiosos por naturaleza, siempre como seres humanos estamos buscando soluciones. Y la historia está plagada, está llena de dioses que el hombre ha tenido. Unos que han quedado en el olvido. La Biblia menciona Moloch, Baal, Astarot, etcétera. Dioses que quedaron en el pasado. Pero por eso Jehová, Yahvé, el que era, el que es y el que ha de ser siempre. El hombre siempre tiene inventos, tiene cosas, pero la Biblia te sigue apuntando hacia un solo camino. Imagínate que en este tiempo, el mundo del budismo, 12 pasos para alcanzar la felicidad, y pasan haciendo los 12 pasos. En el mundo de los musulmanes, ciertos cumplimientos y reglas. En el mundo del hinduismo, más de 1000 deidades, hacer yoga para romper con las reencarnaciones, tal vez reencarnes en otra persona y si el karma fue tan malo, reencarnas en un animal. Pero la palabra de Dios dice que si tú eres una persona que entiende el evangelio y sabes que eres pecador y le das tu vida a Jesucristo, a partir de ese momento tú eres salvo. Y la vida con Cristo se vive diferente. Y lo hemos escuchado acá. El doctor Saldívar creció en las cosas del Señor a los 17 años. César desde que fue pequeño. Yo desde que estoy también pequeño. Y esa también puede ser la realidad de tu propia vida. Una vida de la mano del Señor. Entonces, importantísimo que hace una radiografía fidedigna del hombre. Lo que escuchábamos acá en estos testimonios, cuando Dios llega a tu corazón, te ve hasta lo más profundo y tú sabes que necesitas del Señor. Número 2, porque su carácter sobrenatural es validado por el cumplimiento de las profecías. Si hay algo que debemos de tener bien claro, no son una ni dos, son muchísimas profecías las que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Pero la más grande es la venida del Mesías. Hasta el día de hoy, el judaísmo está anunciando su Mesías. Los musulmanes esperan el último califa y nosotros esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser algo realmente extraordinario. En su primera venida fue espectacular. El Antiguo Testamento lo anunciaba. En el periodo intertestamentario creció aquel deseo por el Mesías. En el Nuevo Testamento vemos su cumplimiento. Nadie hoy, ningún historiador serio diría que Jesús no existió. Aunque en el siglo XVIII y XIX hubo mucho de decir que era un mito, que no era real. De hecho, algunos todavía repiten por allí que no existió Jesús. Pero ningún historiador serio podría decir que no existió. Les es más problema decir que no existió a aceptar que existe. Jesús existió como ser humano, pero no solamente Él es un personaje histórico, Él es el Mesías prometido y es el cumplimiento más grande del Antiguo Testamento
en el Nuevo Testamento, cómo explicar los millones de seguidores que tiene Jesús, cómo explicar los miles de personas que han dado su vida por su causa y cómo explicar que nosotros hoy aquí en este lugar estamos proclamando su gloria, estamos proclamando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La autenticidad de la Biblia es vindicada por la arqueología. El otro día leía un artículo que decía que como no habían encontrado ningún vestigio del tiempo de David, entonces todo el Nuevo Testamento no iba a ser validado, por lo menos todo lo que hablaba de David. Decía que era un rey que no se podía encontrar algo de él o de su reino, hasta que en otro lugar encontraron un pequeño pedazo de arcilla donde decía David, un rey generoso, algo así decía ese pedazo de arcilla, y dijeron, hombre, es cierto. Y cada día la arqueología descubre y descubre cosas, y todas apuntan de que la Biblia tiene total razón. Es la única palabra que puede transformar al hombre. ¿Cómo explicamos que una persona viene triste, deprimida, y que ahora en Cristo Jesús ha encontrado algo que no tenía y la transforma totalmente? ¿Cómo explicamos esos testimonios? ¿Cómo explicamos la vida de todos los que estamos aquí siguiendo a Jesucristo? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos de que aquellos 12 que lo siguieron, después de que fue crucificado, huyeron, se fueron, pero cuando lo vieron resucitado estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo? De hecho, la historia nos dice y la tradición nos dice que estos hombres murieron por la causa de Cristo en unas muertes horribles. Y yo les pregunto, jóvenes, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar la vida por Jesucristo? Dirían algunos, si me alcanzan, sí, ¿verdad? Los que se conducen por los principios de la Biblia triunfan en la vida. Y aquí hemos visto ejemplos. Lo dijo el doctor Saldívar hace unos minutos. Lo seguí, lo practiqué y ahora está aquí devolviéndole a Honduras algo de todo lo que Dios le ha dado y le ha bendecido. Pero ¿cómo puedo hacer que esa Biblia se convierta en mi punto de referencia? Y es la siguiente pregunta, y estaba diciendo, para que nos quede claro las razones, es la única que hace una radiografía fidedigna del hombre. Tiene un carácter sobrenatural por el cumplimiento de las profecías. La autenticidad es vindicada por la arqueología. Es la única que puede transformar al hombre. Y los que se conducen por sus principios triunfan en la vida. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren triunfar en la vida? ¿Cuántos quieren triunfar, muchachos? Si quieren, gracias a Dios, estamos entonces en el lugar correcto. Tenemos un segundo, ¿verdad? ¿Segundo video? Oh, solo uno, listo. Entonces, nosotros necesitamos ahora hacernos la pregunta, ¿cómo puedo hacer que la Biblia se convierta en mi punto de referencia? Número uno, necesitamos reconocer que se necesita un cambio de punto de referencia. Y la pregunta aquí es, ¿a quién sigues? ¿Qué imitas? ¿Quién es tu punto de referencia? ¿A quién te quieres parecer? Yo veo con frecuencia que los jóvenes, cuando se ponen la camisa de un jugador de fútbol, ¿quién es el jugador más famoso del mundo? El Pescadito Ruiz, señores, de Guatemala. Es el goleador por excelencia. Acaban de escribir allá en Costa Rica que debió haber sido Tico. Dice, no, hombre, en Guatemala todo el mundo dijo, no, eso no es posible, qué falta de respeto. Pero sí, algunos dicen que es Messi, otros dicen que es Cristiano Ronaldo. Bueno, si es Cristiano, al rato lo decimos que él está bien, ¿no? Porque es cristiano. ¿Y cuántos son del Barcelona aquí? ¿Hay del Real Madrid? Acuérdense que la escritura dice que todo el tiempo sean blancos tus vestidos. Bueno, entonces, yo les hablo con la palabra, muchachos. No sé a quién tú estás siguiendo.
No sé quién es tu punto de referencia, pero necesitamos reconocer que la palabra de Dios es viva y eficaz, y el único libro, de hecho se le llama la revelación especial. La revelación general es toda la naturaleza, todo lo lindo que vemos. Lo que dijo César, que al mirarse en el espejo se asustaba. ¿Cómo es la cosa? Oh no, te gustaba, ¿verdad? Al ver la creación maravillosa de Dios. Revelación general, todo lo que vemos. La revelación especial, la palabra de Dios que nos conduce a Jesús de Nazaret. Número 2, hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios por el error. Si ustedes se han desviado, que en este lugar, que en esta ciudad de Juticalpa, sea una ciudad, un pueblo, ¿qué es acá? Que ustedes, los jóvenes, no se retiren de la iglesia, que sigan en la iglesia. ¿Cuántos quieren seguir en la iglesia? ¿Cuántos quieren seguir a Jesucristo? Y si ustedes no tienen al Señor y su palabra como su punto de referencia, hoy es un día maravilloso para decirle: Señor, yo quiero tenerte a ti como mi punto de referencia. Y por último, yo tengo que decir también, ya voy a terminar, porque si no, no soy pastor. Que decir, ya voy a terminar, una vez, y sigue uno, ya voy a terminar, segundo, ya voy a terminar, ya es seguro que ya va a terminar. Ya voy a terminar, chicos. Hay que hacer un compromiso de vida, compromiso. Si algo nos hace falta, es comprometernos. En este mundo donde todo es cambiable, aquí todavía no sufrimos los estragos de los cambios, pero una cosa que pasa en los Estados Unidos es que no podemos decir con frecuencia ahora, como decimos aquí, ¿dónde queda tal tienda? Mira, te vas hasta allá a la esquina y ahí vas a ver una tiendita, y ahí le das a la derecha, y en la otra esquina preguntas a una señora que se llama Tona y le das a la izquierda y ahí está. Y de repente usted llega y dice: ¿dónde está la tiendita? Aquí no hay ninguna tiendita. Allá en los Estados Unidos muchas veces ponemos en el GPS, decir, vamos a ir a tal lugar, y cuando llegamos ya no está. En Los Ángeles pasa, pero con mucha frecuencia. ¿Y qué pasó? Pues ya el edificio lo derribaron y ahora están haciendo otra cosa. La gasolinera ya no está ahí, el templo ya no está ahí, muchos cambios. Y eso a veces dicen que no le da a uno sentido de pertenencia a un lugar. Aquí todavía se puede hacer, aunque nosotros allá en Guatemala tenemos una manera muy, yo no sé si aquí lo hacen también, pero muy particular de dar direcciones, sobre todo allá por el occidente del país donde hay tanto frío. Uno se mete las manos a la bolsa y cuando le preguntan que para dónde va, uno dice, dale para allá, y allá en la esquina le das por la derecha. No, sí. Todos tenemos el labio más grande, el de abajo, ¿no? Porque allá le das y luego te vas para allá para el fondo. ¿Verdad? No sé si aquí lo hacen también, pero necesitamos, muchachos, hacer un compromiso. Aquí no hay, gracias a Dios, no se está peleando, por así decirlo, con estas situaciones, pero sí hay muchos cambios. La tecnología avanza, sale una cosa, sale la otra cosa, y por favor, ustedes sean inteligentes como siempre lo han sido desde que nacieron, pero ahora sean sabios, aprendan de la experiencia de otros que les ha ido mal cuando han dejado a Dios, y ustedes empiecen a hacer las cosas diferentes, y por nada dejen la palabra de Dios como su punto de referencia y hagan un compromiso. Y cuando ustedes hacen un compromiso, pase lo que pase, ustedes estarán bien en su vida. Y luego, en ese compromiso, hay que pedirle a Dios que nos perdone si hemos hecho algo que ha estado mal, si hemos hecho algo que no ha agradado a Dios, que nuestra familia también se haya sentido lastimada. Digámosle a Dios: Señor, yo te voy a honrar a ti, pero también voy a honrar a mis padres. No elegimos los padres, Dios nos dio los padres, y entonces ahora hay que honrarlos. Hay que dar gracias a Dios, porque si has llegado hasta aquí y tienes lo que tienes, ha sido porque Dios te dio esos padres, o esa madre solamente, o ese padre solamente. Pero decirle: Señor, me arrepiento de mis faltas y quiero vivir para ti. Me arrepiento de todas las cosas que he estado haciendo mal. Cambio de dirección.
Y por último, haré un compromiso de obedecer las Escrituras. Al fin el mandato, la gran comisión es esa, ir y hacer discípulos. Y dice la Nueva Versión Internacional, enseñándoles a obedecer. Hay que obedecer felices, hay que obedecer contentos y hay que decirle, gracias Señor, porque siempre tú has estado para mí y yo también estaré para ti. Dios les bendiga, jóvenes.